Enciende una Luz, estación que llega a más de 100 países vía satelital. Muchas gracias por tu preferencia, gracias porque hoy nos acompañas nuevamente y te damos la bienvenida a tu programa Escuchando el Dabar de Dios, donde hoy tenemos el tema El poder de la oración. Así que te animamos a que tomes tu Biblia, cuaderno, lápiz o pluma para que puedas hacer anotaciones y luego seas enriquecida aún más de esta palabra por el Espíritu Santo cuando la estés repasando. Queremos aprovechar y enviar saludos a todos y cada uno de los colaboradores del gran equipo Radio Enciende una Luz, Esperanza y todos los que con ella colaboramos, agradeciéndole a Dios la oportunidad de servirle a través de este medio. Y bien, te damos nuestras redes sociales. Es un gozo para nosotros que nos contactes, que nos hagas saber tus comentarios. Estamos en el www.radioenciendeunaluz.com, pero también puedes contactarnos a través del Face personal como Josefina Amador, o si se te hace más sencillo por WhatsApp, estamos en el 2292 53 15 34. Le damos muchas gracias a Dios. Quiero aprovechar antes de iniciar la palabra, darles gracias a todos los que nos han estado apoyando en oración por mi madre, Teresa Amador. Ella está muy restablecida. Gracias por su apoyo en oración. Sé que Dios se agrada cuando oramos unos por otros, a veces nos toca orar por otros, pero a veces también necesitamos que oren por nosotros y le damos muchas gracias. Ahora solo les dejo, sigan orando por mi esposo, Amado Martínez. Ha estado un poquito un poquito mal de su pierna, pero creemos que Dios es fiel y Él es bueno. Ya está mejor, ya va de salida, pero para que el Señor lo restablezca totalmente. Así que gracias por sus oraciones, les bendecimos. También ustedes están en las nuestras, para la gloria del Señor. Y bien, pues les decía hace un momento, hoy tenemos el tema El poder de la oración. El propósito de esta palabra es que tú, como discípulo de Jesucristo, puedas mantenerte en una vida de oración. La oración es algo que nos va a ayudar a mantenernos fuertes espiritualmente. No podemos pensar en tener vidas espirituales victoriosas si no hay oración. Recuerda que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Y bueno, la oración es una forma de acercarnos a Dios, es conexión, es comunión íntima, es poderosa y es eficaz en nuestra vida espiritual. Así que yo deseo que este tema pueda edificarte, pueda ser de gran utilidad en tu vida espiritual. Y vamos entonces a dar inicio, así que te pido que te unas conmigo y oremos al Señor. Yo necesito y requiero de la oración, de su gracia, para que esta palabra fluya bajo la unción del Espíritu Santo y pueda tocar tu corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por la oportunidad de poder servirte. Reconozco que necesito de ti, de tu Santo Espíritu. Separada de ti nada puedo hacer. Y yo en esta hora invoco tu nombre, te pido que esta palabra toque el corazón de cada uno de los oyentes, les traiga consejo y sabiduría, aumente su fe, los aliente, los persuada a hacer tu voluntad. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Declaro que Él está fluyendo con todo poder y libertad a través de las ondas sonoras y tocando vidas, tocando corazones. Gracias por lo que tú harás a través de esta palabra, la cual vive y permanece para siempre, palabra de poder y de autoridad, palabra de Dios que actúa poderosamente en los creyentes. Te damos gracias y en tus manos ponemos todo este tiempo. Amén, en el nombre de Jesús. Sí, así es. Bien, decía yo, el tema de esta mañana es el poder de la oración. Y bien, en este tiempo del programa Escuchando el Dabar de Dios, una palabra, el Dabar es esa palabra de Dios que transforma, que edifica,
que produce, que crea y genera grandes cosas de parte de Dios, Él la hace prosperar en aquello para que la envía. En este programa, nuestro deseo es impartir la palabra del Señor, que haya una impartición en el Espíritu a través de la palabra del Señor por su Santo Espíritu. Así que yo te animo que si tienes tu Biblia vayas al capítulo 12 del libro de Hechos, Hechos 12, y si no la tienes, bueno, anótalo, y si no puedes anotar, bueno, presta atención. Hechos capítulo 12, vamos a leer, dice la Escritura: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Vamos a ver el poder, en este pasaje vamos a ver el poder de la oración, porque ¿sabes algo? Sí, amigo que me escuchas, la oración hace la diferencia. La oración va a hacer la diferencia. Así que en este pasaje vemos que eran tiempos difíciles. La iglesia sufría persecución. La iglesia naciente estaba viviendo fuerte aflicción porque eran perseguidos. Aquí vemos que Herodes, tipo de Satanás, que es un enemigo de la iglesia y aún hoy día también actúa de esta manera. La Biblia nos enseña que Herodes, nos muestra que Herodes maltrataba a algunos y los maltrataba físicamente. Hoy día también el enemigo maltrata a algunos. A veces lo hace físicamente, pero en ocasiones lo hace mental y emocionalmente. La cosa no ha cambiado. La iglesia, aunque no en esta dimensión física, pero sigue siendo perseguida y maltratada por el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Y entonces, en medio de toda esa situación, lo mejor que la iglesia puede hacer es orar. ¿Está siendo maltratado? ¿Está sufriendo maltrato? Ora. A otros nos muestra la Escritura que a otros mató a muchos, unos a espada y otros fueron llevados a diferentes tipos de martirio, y mata. Y fíjate, hoy día también el enemigo mata a algunos de la iglesia, les mata sus sueños, esos sueños que Dios ha puesto en sus hijos, les mata el amor por Dios, amor por su palabra, amor por el cuerpo de Cristo, les mata la pasión para servir al Señor así, con pasión, con entrega, con compromiso. A otros más les mata la fe, pero tú tienes que estar apercibido de los ataques o de las formas de ataque de el enemigo para que no cobre él ventaja. A otros les mata el ministerio, empezaron sirviendo a Dios y después lo dejaron. No lo permitamos. La oración es poderosa para traer vida, para darle vida a otros, para levantarlos, para que Dios obre grandes cosas. Herodes también aprisionaba a integrantes de la iglesia. Y el enemigo, Satanás, aprisiona. Él viene a aprisionar emocionalmente. Algunos están aprisionados emocionalmente, pero Dios no quiere que vivas así. Jesucristo es el que ha venido a libertar. Así que si el Hijo nos ha libertado, somos verdaderamente libres y ya no tenemos por qué estar aprisionados. Levántate, ora y recibe de parte del Señor. Tal vez
algunos más los tendrá aprisionados físicamente, pero no espiritualmente. Recuerdo de alguien que injustamente fue llevado a la cárcel. Sí, así como oyes. Y bueno, no es cosa extraña en nuestro país. Sabemos que hay corrupción, hay injusticia, se cometen este tipo de cosas. Y él estaba injustamente en la cárcel. Pero ¿sabes? Con Cristo él decía, tal vez estoy preso bajo estos barrotes, pero estoy libre en el espíritu y estoy libre en mi alma. Y también recuerdo que haciendo obra evangelística en la cárcel, en el reclusorio norte, había un joven, hace ya muchos años de esto, había un joven de unos 25, 26 años que nos compartía su testimonio. Él vivía en Estados Unidos, allá trabajaba en una cocina y quiso venir a ver a sus familiares acá a México, pero escuchando de la violencia y de todas las cuestiones que se difundían, él compró una pistola allá y se vino con ella. Lamentablemente, ¿verdad? Pues en nuestro país no hay legalidad para portar armas. Bueno, no digo en nuestro país no hay legalidad para portar armas y él lamentablemente incurrió en este delito y fue detenido. Ya no pudo regresar obviamente a su casa y fue detenido aquí en México, llevado al reclusorio norte y le sentenciaron a 2 años de prisión. Entonces, este joven ahí en la prisión nos testificaba que ahí fue donde conoció a Cristo. En la prisión le predicaron a Jesucristo y él testificaba que aunque estaba preso, él le daba gracias a Dios porque ahí había conocido a Jesús. Y hoy ahí dentro de esa cárcel experimentaba la verdadera libertad y paz. Y bueno, la verdad es así, que Jesucristo nos liberta. Si el Hijo nos ha libertado, somos verdaderamente libres. Así que si tú has perdido la libertad, el enemigo sigue actuando a través de esta estrategia y él viene a aprisionar a algunos y ya no tienen la libertad para alabar a Dios. No tienen la misma libertad para exaltarle, para danzarle. Si es tu caso, déjame decirte que ya no tienes por qué estar más cautivo. El Señor viene a darte libertad. Algunos no tienen la libertad para obedecer a Dios, para desenvolverse donde Dios los necesita, donde Dios los quiere, haciendo lo que Él les dice. Y es importante saber que no hay prisión, ni cadena, ni cuenco, ni yugo que el Señor no pueda romper, que el Señor no pueda abrir, que el Señor no pueda obrar. Así que trae aliento a nuestro corazón. Y Herodes en aquel tiempo avergonzaba públicamente a aquellos que declaraban ser seguidores de Jesús, aquellos que declaraban tener en él su confianza. Hoy día, Satanás también sigue haciendo lo mismo. Avergüenza públicamente a hijos de Dios. ¿Cómo? Los difama, los critica en contra de ellos. Lo hizo con Jesús. Lo sigue haciendo hoy día. Fue proceso. Y esta promesa es una realidad en la vida del creyente. Así que Dios es en favor de aquellos que le buscan con corazón sincero. Y esta era una forma, lo vemos en este pasaje del libro de los Hechos, era las diferentes formas y otras más en las que la iglesia era asediada por el enemigo.
Hoy las cosas no han cambiado, pero vemos que en medio de todas estas cosas, los discípulos de Jesucristo, que dicho de paso, se multiplicaban porque había una multiplicación de discípulos, lo cual también tiene que ser dentro de la iglesia. Hoy no vemos esto como en la iglesia primera, porque muchos han dejado de lado el compromiso para ser discípulos y se han conformado tan solo a ser creyentes. Se han acomodado y no han querido asumir el compromiso de tomar su cruz, de seguir a Jesús, de pagar el precio por ello. Pero algunos sí lo han entendido y caminan en pos de Jesucristo, tomando su responsabilidad, su compromiso. Y entonces, la obra que el enemigo hace contra la iglesia sigue también siendo, y es fuerte. Pero en medio de toda esta situación que había en la iglesia primitiva, dice el versículo 5 que la iglesia hacía oración. Perdón, en el 4 vemos que las cosas tomaron un cambio de dirección. Pedro estaba preso, sí, estaba siendo maltratado injustamente, estaba en la cárcel físicamente, aunque no espiritual ni emocionalmente, había perdido su libertad físicamente de una manera injusta. Y aunque él estaba ahí en la cárcel, vemos que hubo un cambio repentino de dirección. Pero vamos a observar cuál fue la clave para este cambio. Tal vez hoy se diga de nuestra nación, mira, del mundo entero, que la cuestión climatológica es muy desoladora, es muy triste el pronóstico, pero vamos a ver que puede haber un cambio de dirección. En nuestro país la situación o lo que se escucha, no hay gasolina, hay violencia, hay situaciones y conflictos por aquí, por allá, pero puede haber un cambio de dirección. En este pasaje vemos, Pedro estaba preso. Y aún nos dice el Señor que estaba custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno. Así que había 16 soldados que hacían turnos, cambios de turno, para que en todo momento él estuviera custodiado. Aun cuando había la intención de que se le soltase, él en ese momento estaba preso. Pero hubo algo que cambió el rumbo de las cosas. Algo provocó la diferencia, fue clave. Mira, ellos, dice la escritura en el versículo 5, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. La iglesia estaba reunida, pero no viendo televisión. No estaban reunidos murmurando, criticando, es que Pedro tal vez abrió puertas, es que tal vez Pedro hizo algo y por eso está ahí. No, ellos no estaban chismeando, no estaban de ociosos. Ellos estaban orando. La oración fue clave para que hubiera un cambio de dirección en esas circunstancias adversas. Para Pedro y para la iglesia, porque Pedro era un personaje muy importante dentro de la iglesia. Esa oración intensa, incesante, ferviente, constante, esa oración de fe haría cambiar el rumbo de la historia, porque la iglesia primera había hecho de la oración un estilo de vida. Sí, amigo, hermano que me escuchas, un estilo de vida. Todo hijo de Dios, todo cristiano debe de tener un estilo de vida de oración. La oración debe ser un estilo de vida. Ellos no oraban ocasionalmente, superficialmente. La oración era algo que formaba parte de su vida. Y Dios nos anima a orar y a ser fervientes y constantes en ello. Si tú has descuidado la oración, con Dios, es relación con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. No podemos descuidar la oración, sobre todo en estos tiempos que son difíciles. Los días son malos. Y algo
muy importante y útil que podemos hacer es orar. Orar. Cristo viene, está cerca. Nuestra oración debe ser más constante. Así que vemos en el versículo 10 que en medio de todas estas cosas, ¿verdad? Pedro estaba bien custodiado. El panorama aquí era bastante oscuro. Tal vez lo que vemos en nuestra familia, en nuestra nación, es un panorama muy oscuro. Mira lo que dice el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, o sea, ni para dónde se hacía, ni siquiera que intentara algo. Estaba sujeto con 2 cadenas. Y los guardas estaban delante de la puerta y custodiaban la cárcel. 2 estaban con él y 2 estaban a la puerta. Así que no había manera de que él pudiera escapar. Estaba preso, estaba custodiado, estaba aprisionado y la puerta cerrada. Amigo que me escuchas, yo no sé si tú hoy día estás así, preso, custodiado, el enemigo te tiene marcado, los demonios te están acechando, estás aprisionado, no tienes la libertad para actuar, para pensar, para decidir y la puerta está cerrada. Estás tocando, pero la puerta está cerrada, no hay manera. Un panorama bastante oscuro y difícil, pero vemos que la oración, escucha bien, la oración hizo la gran diferencia, trayendo respuestas inesperadas, sorpresivas de parte de Dios. En el libro de Nehemías, el capítulo 4 y versículo 14, vemos que Israel también se encontraba en una situación de acecho. Pero ¿qué fue lo que instruyó Dios al siervo para que el pueblo hiciera? Que se levantara a pelear por los suyos. Y la oración es una estrategia también de guerra, donde tú tomas la autoridad en Cristo Jesús, esa autoridad que te ha sido dada contra los verdaderos enemigos que no son de carne y sangre, donde te ciñes con las armas que Dios te ha provisto, donde te posicionas en el lugar correcto, en lugares celestiales en Cristo, para tomar la autoridad contra todas las huestes de maldad y haces uso, ¿verdad?, con entendimiento de todo lo que Dios te ha provisto para pelear, para guerrear por los tuyos, por tu casa, por tus hijos, por tu esposo, por tu economía, porque has estado asediado, porque has estado fuertemente acechado por el enemigo. Así que, mira, aquí encontramos en este pasaje una tipología. Las puertas son tipo de gobierno y de autoridad. Recordemos que en las puertas precisamente de las ciudades, antiguamente, ciudades que estaban amuralladas y que tenían puertas, era donde se sentaban las personas que tenían el gobierno y la autoridad, ahí en las puertas, para juzgar, para llevar los casos del pueblo. Pero también los muros son tipo de la oración. Tú haces una cobertura y levantas muros de protección a través de la oración. Muros son también tipo de la oración, pero de límites. Los muros delimitaban el territorio. Así que son límites, son reglas. Y tú y yo como hijos de Dios tenemos que ser obedientes a las reglas que nos han impuesto nuestras autoridades en el hogar, en la iglesia, en la sociedad. Estar bajo autoridad, cumpliendo, ¿verdad? No querer irnos más allá de los límites que están establecidos, ser gente sujeta y obediente. Pero en esas ciudades de antaño, torres, y los torres son tipo de los atalayas. En esas torres estaban los atalayas, vigías. Los intercesores son tipo de esas torres, de esos atalayas. Ellos estaban ahí viendo, ¿verdad?, alrededor si había enemigos que se acercaran para avisar al pueblo y prepararse. Ellos estaban ahí cubriendo esa labor. Y entonces Nehemías
En medio de ese acecho, los atalayas, ¿verdad?, avisaron que venían invasores, que venían enemigos. El pueblo entonces tenía que estar alerta, preparados. Y Nehemías les dijo: vamos, levántense, peleen por sus hijos, por su esposa, por sus familiares, peleen por los suyos. Y en este tiempo, ante este panorama tan terrible que vemos, tenemos que ser fieles y constantes en la oración, levantarnos con valentía, con denuedo a favor de los nuestros, y no permitir que el enemigo que ha venido a matar, a robar y a destruir logre su propósito. En el versículo 7, este pasaje de Nehemías, de Hechos 12, nos dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Fíjate, las cosas estaban muy duras y difíciles, pero la intervención de Dios fue oportuna. Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento preciso. Pedro no moriría, Pedro no seguiría ahí. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Vemos que la oración trajo luz en medio de la oscuridad. Cuando hay problemas, hay tormentas y estas arrecian, todo se ve oscuro. Pero en ese momento, lo que puede traer luz es la oración. Tal vez estás en un momento donde sientes que todo está oscuro, no ves nada, no ves salida, no ves puerta, no ves ni siquiera más allá de